Bienvenidos, bienvenidas un día más al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me hubiera encantado que me dijeran todas estas cosas antes de empezar a ponerme alisados en el pelo. Lo primero que quiero decir es que me podéis seguir en todas mis redes sociales. Estoy en TikTok y en Instagram como Fátima Diallo, el mismo nombre que tengo aquí en el canal. Voy a estar dejando por aquí mis redes sociales y no olvidéis que por ahí también me podéis seguir, me podéis preguntar dudas. Intento mantener el contacto con todo el mundo y poder responder todas las dudas, pero bueno. Lo que voy a explicar en este vídeo son cosas que a mí me hubiese encantado saber antes de empezar a alisarme el pelo. Lo primero que tienes que saber si te vas a poner un alisado, ya sea de queratina, un alisado tradicional, etc., es que el alisado, la única función que tiene sobre tu cabello es la de alisar, es decir, ¿qué hace el alisado? ¿Cómo funciona? Bien, la estructura del rizo, ya sabéis que tiene un patrón así un poco como de espiral, entonces cuando abrimos la cutícula aplicamos el alisado y lo sellamos con herramientas de calor. Lo que está pasando dentro del pelo es que esa estructura que es rizada pasa a ser una estructura lisa. Esa es la única función que tiene el alisado, no tiene ninguna función más. Es decir, si te dicen en la peluquería voy a ponerte un alisado para nutrirte el pelo, para reparártelo, para suavizártelo, tienes que decir que no. Porque la única función que tiene el alisado, como ya he dicho, es cambiar la estructura de rizado a liso. Hay diferentes tipos de alisados. Los alisados tradicionales lo que hacen es cambiar esta estructura para siempre y los alisados progresivos lo que hacen es cambiar esa estructura pero simplemente por un tiempo, es decir, cuando va pasando el tiempo el tratamiento pierde un poquito de efecto y entonces con el pasar de los meses tu pelo poco a poco vuelve a ser rizado. Nunca es el mismo rizo que un pelo virgen, pero poco a poco vuelve un poquito a la normalidad. Entonces cada 2-3 meses tienes que estar reaplicándote el producto una y otra vez para mantener ese liso perfecto. Voy a estar poniendo fotos de cómo me veo yo actualmente con el pelo rizado y yo me aplico en los alisados 2 veces al año y aún así mi pelo se riza. A mí me gusta esta opción porque, por ejemplo, en verano no quiero estar utilizando continuamente las herramientas de calor, entonces intento que también cuando lo rice o cuando vaya a la playa o a la piscina, que el pelo también me quede bonito. Entonces cuando es verano o se acerca el buen tiempo, lo que hago es no alisarme tanto y dejármelo más rizado. Que tu pelo se siga rizando es una buena señal, porque eso significa que el pelo no está extremadamente quemado. Cuando yo tenía el pelo súper quemado, súper destrozado, que no tenía nada de vida, ni siquiera se me formaba el rizo, me quedaban como unas puntas así abiertas y súper porosas y secas, sin forma. Entonces no me quedaba el pelo bien, ni alisado con herramientas de calor, ni rizado. Entonces, tener alisado y que tu pelo se siga rizando cuando no aplicas calor es una muy buena señal. Lo segundo que te puede pasar cuando te colocas un alisado, que he escuchado muchos testimonios y mucha gente que me lo ha dicho, y es que el pelo lo tienes más graso y la gente piensa que está mal aplicado el producto o que no se retira bien, no les gusta el efecto. Y esto simplemente pasa porque al cambiar la estructura de espiral a liso, es decir, de un pelo rizado a un pelo liso, el sebo que produce el cuero cabelludo llega más rápido al pelo, entonces se engrasa mucho más rápido. Por eso las personas que tienen el pelo liso de nacimiento normalmente suele ser más tirando a graso que a seco, y las personas que tenemos el pelo rizado de nacimiento tiende a ser más seco que graso. También hay otros casos de personas que lo tengan normal, que yo creo que ahora estoy en ese punto, ¿no? Que lo tengo normal, no es ni muy graso y tampoco extremadamente seco, sino que cuando pasan los días y no me lavo el pelo, pues el pelo va produciendo su grasa, se va acumulando y se me ve un poquito grasa, pero después de que hayan pasado 3 o 4 días, no de que haya pasado una semana, que es lo que tardan en ensuciarse más o menos los pelos muy secos, y al día siguiente, como suele pasar con el pelo que es extremadamente graso. Al principio de ponerte el alisado, tu pelo va a estar súper liso y se va a engrasar muy fácilmente, entonces lo vas a tener que lavar más frecuentemente y no pasa absolutamente nada. El alisado no va a perder efecto, no tienes que estar 2 semanas sin lavarte el pelo después de ponerte el alisado, simplemente cuando lo tengas sucio lo lavas
Simplemente cuando esté sucio lo lavas y ya está. No tienes que darle más vueltas ni calcular cuándo te lo tienes que lavar ni nada. Conforme te vaya creciendo tu rizo natural y ya tengas lo que es el crecimiento rizado y el resto del pelo liso, ya no lo vas a tener que lavar tanto porque el cuero cabelludo ya no va a estar tan graso, sino que va a estar un poquito más seco y vas a poder ir espaciando los lavados. Pero al principio es importante que si el pelo está sucio, lo laves. No importa que te lo hayas lavado el día anterior, no importa que todavía no te toque lavártelo ese día, no importa nada, simplemente si está sucio y está graso, tienes que lavarlo. Y hablando de lavar el pelo, cuando tenemos alisado es muy importante que cambiemos de un champú con sulfato a un champú sin sulfato. ¿Por qué? Los champús sin sulfato lavan el pelo de una manera más suave, no son tan agresivos, no irritan tanto el cuero cabelludo y no va a hacer que tu pelo se reseque de más. Cuando acabas de pasar por un alisado, has pasado por un proceso que es muy agresivo con el pelo, que requiere ponerle mucho calor durante el tratamiento y entonces el cuero cabelludo queda sensible. Por eso es muy importante que te pases a un champú sin sulfato, porque eso te va a permitir lavar tu pelo pero de una manera más suave y eso también te va a ayudar a que el alisado mantenga su efecto un poco más de tiempo y que se vea mejor, que no se vea tan reseco. Hay gente que el alisado le queda bien el primer mes y luego del primer mes piensan que el alisado les ha estropeado el pelo y que desastre y ahora te tienes que cortar el pelo, y muchas veces simplemente es que el cuidado posterior al alisado no ha sido el correcto. Quizás el alisado es bueno, es una buena marca, pero tú no te lo has cuidado como te lo tendrías que cuidar y entonces luego de un mes ves las consecuencias. Entonces, importante siempre pasar de champú con sulfatos a champú sin sulfatos. Si tú ya venías usando un champú sin sulfatos, pues sigue usándolo. Pero es importante que si no has hecho este cambio, estás pensando en alisarte, lo hagas. Otra cosa importantísima que yo no sabía y que cometí el error de hacer en mi pelo fue decolorarme. Si tú tienes el pelo alisado, bajo ningún concepto te tienes que decolorar. Y si vas a un buen peluquero te lo va a decir y te lo van a preguntar. Siempre que te van a aclarar el pelo con decoloración te preguntan si tienes algún alisado, si tienes algún tinte, etc. Si tienes un alisado es muy importante que lo digas. ¿Por qué? Porque puede que tu pelo se vea sano con el alisado, se vea bien, tal, y que cuando pongas la decoloración se parta. ¿Y por qué pasa esto? Porque tu pelo, una vez que tú le has puesto un alisado, no es un pelo liso. Es decir, un pelo rizado que ha pasado por un proceso de alisado no se convierte en un pelo liso, se convierte en un cabello alisado. Y el cabello alisado es muy delicado, es muy sensible, entonces es muy importante que lo trates como tal. No ahora porque te veas el pelo liso, empieces a tratarlo como un pelo liso, a no cuidarlo, a no hacerle nada. Hay muchas personas que piensan, que yo también lo pensaba, que si se ponían el pelo liso, utilizando queratinas, alisados, etc., ya te tienes que olvidar del pelo y no tienes que cuidarlo y es mucho más fácil que el pelo rizado, y no, eso es un error. El pelo lo tienes que cuidar incluso más que si eres lisa de nacimiento. ¿Por qué? Porque, como digo, el proceso es muy agresivo y el pelo pasa a ser un pelo sensible. Entonces, tu pelo se puede ver muy bien y una vez que pones la decoloración se parta, porque ya son muchos procesos en el pelo y el pelo no lo aguanta. Entonces, si eres como yo, que tienes el pelo súper oscuro, yo tengo el pelo muy negro, muy negro, o sea, mi pelo para aclararse necesita una decoloración muy fuerte, tienes que elegir. Yo puedo llevar el pelo rizado y liso, yo puedo llevar el pelo rizado y rubio, o llevarlo como ahora, que me gusta alisado, pero me tengo que aguantar con mi pelo negro. ¿Puedes ponerte tinte? Como poder, puedes, pero también va a resecar tu pelo. Y si no está en una calidad muy buena, es muy probable que se parta. Entonces, siempre elegir. Si me quiero decolorar no me aliso y si me quiero alisar no me decoloro. Lo siguiente que todo el mundo debería saber es que no hay que abusar del alisado. No te tienes que alisar cada 2 meses, cada 3 meses, porque pierdes efecto. Si los cuidados son los correctos, el pelo te va a durar hasta 6 meses, 7 meses sin tener que ponerte alisado. ¿Cuál es el problema? El crecimiento. Te va a seguir creciendo el pelo rizado, pero el resto de tu parte va a estar lisa. Entonces, ¿qué hacemos ahí en ese momento? ¿Cómo cuidamos el crecimiento? Bueno, si el crecimiento está muy acelerado
está bastante largo y tú no quieres volver a ponerte el producto, puedes utilizar la plancha. Al ser pelo virgen, es un pelo que está un poquito más fuerte, entonces va a aguantar un poquito mejor el calor y no pasa nada si te planchas lo que es la raíz, y el resto del pelo puedes simplemente utilizar secador. Pero no abuses de esos productos. ¿Por qué? Porque el alisado es un producto químico muy fuerte, le estás poniendo algo muy fuerte al pelo, estás cambiando su estructura interna desde dentro. Entonces no es para que te lo estés haciendo cada 2 o 3 meses, que es lo que hacía yo, y el pelo lo tenía completamente partido, destrozado, fatal, y yo pensaba que cuanto más me pusiera mejor iba a tener el pelo, y para nada. Ahora lo que hago es alisarme 2 veces al año y el resto del año intento lidiar como puedo con el crecimiento. No siempre tienes que llevar el pelo liso perfecto, o sea, si algún día tienes una onda o se te nota un poquito más el crecimiento o cualquier cosa, no pasa absolutamente nada. Hay muchos peinados, hay muchas formas de disimular el crecimiento, puedes usar gorros, etc. Intenta alargar lo más que puedas un alisado y el siguiente. El siguiente consejo que te voy a dar es que no abuses de la plancha. Normalmente los alisados son productos termoactivos, eso significa que se activan con el calor. Entonces, una vez que tú salgas de la ducha y te seques con el secador, a la mínima que pongas un poquito de calor, el producto se activa y el pelo comienza a alisarse. Yo lo que hice por muchos años fue tener la misma rutina que tenía antes de alisarme, es decir, me secaba con el secador y luego me planchaba, teniendo el alisado. Empecé a abusar mucho de la plancha, a utilizarla mucho, y el pelo cada vez lo tenía más y más delgado, porque la plancha deshidrata muchísimo el pelo, lo deja muy reseco y hace que la hebra esté cada vez más y más fina. Entonces es súper importante que no abuses de la plancha y que la sustituyas. Yo lo que hice fue encontrar herramientas de calor que no utilizaran un calor tan excesivo y que también me dieran un poco de volumen. Cuando utilizas la plancha, el pelo, como queda muy liso, pierde mucho volumen. Y si tienes el pelo fino como yo, lo que va a parecer es que tienes poco pelo. Entonces, cambia la plancha por cepillos térmicos o cepillos moldeadores. Los cepillos moldeadores son todos estos de Revlon y otras marcas que han salido en los últimos años, que te ayudan a secarte el pelo como si utilizaras secador. Importante, cuando vas a utilizar este tipo de herramientas, hazlo siempre con el pelo seco, no con el pelo mojado. Aunque sea un cepillo secador, hay que utilizarlo con el pelo seco, porque el pelo mojado está muy sensible y para utilizar este tipo de cepillos uno tiene que hacer un poco de fuerza, de tracción, y en esa fuerza y tracción el pelo se puede partir. Entonces, si está mojado, está más sensible todavía y tú estás ahí haciendo un poco de fuerza y se puede partir. Entonces, yo lo que hago es salir de la ducha, dejo que el pelo se me seque un poquito al aire libre, que pierda un poquito de humedad, y después de eso me pongo mi protector de calor, muy importante. Me seco el pelo con el secador para quitarle un poquito más de humedad y que la raíz quede completamente lisa y peinada y trabajada, que el secador te da esa opción, porque el cepillo moldeador va muy bien para las puntas, pero no te va a permitir llegar a la raíz y la raíz no te va a quedar trabajada. Entonces, trabaja un poquito la raíz con el secador para bajarla lo más que pueda, y luego en las puntas simplemente con el cepillo secador le das volumen. El pelo se va a ver como con mucha más cantidad de pelo, un poquito más grueso, más volumen, tal, y se va a ver mucho mejor. Entonces, no abusar de la plancha. Y el último consejo que te quiero dar, si te vas a poner alisado, es que empieces a utilizar tratamientos reconstructores con regularidad. Yo lo que hago es 1 o 2 veces al mes me pongo tratamientos que sean para reconstruir el pelo y que tengan proteínas, porque el pelo, con el uso continuo del calor, que lo necesitamos porque somos alisadas y tenemos que activar los productos, con el uso continuo del calor la densidad del pelo es cada vez menor y con el paso del tiempo vas a ver que cada vez tienes menos pelo. Entonces, poner estos tratamientos hace que el pelo conserve su densidad desde la raíz a la punta. Si veis mi pelo no hay una diferencia, o sea, las puntas están llenas y tengo la misma cantidad de pelo arriba que en la parte de abajo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado,
que os sirva. Ya sabéis que si tenéis alguna duda siempre leo los comentarios y los respondo. De momento el canal es pequeñito, así que me da para responder a todo el mundo. Y nada, gracias por haber visto el vídeo hasta aquí. Me ayuda mucho si lo compartes y te dejo aquí mis redes sociales para que me sigas. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.